Primero de Samuel, capítulo 14. Seguimos con esta historia con el rey Saúl. En este caso, su hijo Jonathan toma a su paje de armas, va a irrumpir una guarnición de los filisteos, se mete a tierra filistea con el fin de situarse, de provocar una confrontación bélica con ellos. Dice el verso 6, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Se le decían así, ya que todo aquel que no fuera del pueblo de Israel, que no estuvieran circuncidados, porque la circuncisión era una especie de pacto de sangre, formando un círculo de protección, de admisión, donde Dios avaló quién era su pueblo a través de la circuncisión. Y los filisteos eran pueblos paganos fuera del pacto. Se les llamaban incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Eso lo tenía claro Jonathan. Y así fue. Dice que ambos se mostraron a los filisteos pues con mucho valor, provocándolos. Y en el verso 12 dice que los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, suban a nosotros y os haremos saber todas estas cosas. Entonces Jonathan, dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan trepado con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iban tras él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como de 20 hombres filisteos, por un espacio de media yugada de tierra, es decir, media hectárea. Los dejaron tirados los cuerpos. Por tanto hubo pánico en el campamento y por el campamento entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, es decir, que hubo un terremoto. Hubo pues gran consternación, es decir, la mano de Dios allí. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaad de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iban de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Y pasaron revista, y dice la Biblia que faltaba Jonathan y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, que era el sacerdote, trae prontamente el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento, dice aquí, que los filisteos se aumentaban, iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con que él estaba llegando hasta el lugar de la batalla, he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Asimismo, todo Israel que se había escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó
a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Ellos estaban agotados, estaban totalmente extenuados, estaban hambrientos. Jonathan no sabía de esta maldición que había salido de la boca de Saúl. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. ¿Por qué fueron aclarados sus ojos? Porque estaban hambrientos, estaban fatigados. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonathan: mi padre ha turbado el país, y aquí comienza la degradación de Saúl, de no pensar en el pueblo, no pensar en el ejército, de proferir maldiciones a la ligera, como esta, en este caso. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Micman hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, vacas, becerros, y lo desgoñaron. Estaban tan hambrientos que comían la carne con la sangre, cosa que no era permitida. Y esto fue anunciado a Saúl. Y dice la Biblia aquí en el verso 35 que Saúl edificó un altar a Jehová para consultar. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciera. Lo especial es que Jehová no respondió, porque dice que Saúl consultó a Dios. ¿Descenderemos tras los filisteos? Fue la pregunta que le hizo Saúl a Dios, y dice que Jehová no le respondió. Entonces dijo Saúl: vengan todos acá, los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consentido este pecado hoy. Y lógicamente que este pecado cayó sobre Jonathan, si usted sigue leyendo. Y dice que Saúl nuevamente a la ligera dijo: aún si esa maldición si cayó sobre mi hijo, si fue mi hijo Jonathan el que promovió, muera. Y el pueblo impidió que Jonathan fuera muerto por la imprudencia de Saúl. Dice aquí: así el pueblo libró de morir a Jonathan, el verso 45. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar, después de haber tomado posesión del reino de Israel. Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonathan, y Suí, y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas era el de la mayor Merab y el de la menor Mical, que es con la que se va a casar David más adelante. Y el nombre de la mujer de Saúl era Aionam, hija de Aimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo mismo. Amigo y amiga, esta historia se pone más fascinante. Muchas cosas por aprender, por extraer, por aplicar a nuestra vida personal, a nuestra vida ministerial. Muchas bendiciones.